Y ya están con nosotros nuestros compañeros que nos ayudan a analizar la coyuntura política. Gloria de la Fuente, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gloria, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches. Saluda a Rodrigo también, que lo veo en el estudio. Aquí está, pues, Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar. Muy buenas noches, Matías, encantado siempre. Muy buenas noches, Gloria. Ustedes que son encargados de enseñar y de estudiar, estudiado mucho la forma de que se gobierna, o sea, el alcance político muchas veces de las medidas. Esta es una medida supuestamente solo técnica. Llegó a esta instancia que es política. ¿Cómo ven ustedes el rechazo de hoy, además en este contexto económico, donde uno ve la declaración desde Hacienda? ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Yo creo que diste en el clavo, Matías, el momento, el timing del país. Esto era una crónica de un rechazo anunciado. De hecho, el presidente Boric había dicho en parte de sus discursos de campaña no al proyecto Dominga. Finalmente se transforma en otra promesa cumplida el presidente Boric junto con el tema de los indultos. Y uno tiene que cuestionarse acá, yo creo que es lo más relevante, además del timing justamente en que la economía, es cómo se respetan las reglas del juego, la institucionalidad con respecto a este tipo de grandes proyectos de inversión que de alguna forma pueden tener algún impacto en el medio ambiente. Lo que ha pasado con Dominga, tú hiciste un buen relato de la historia. Esta es una empresa que va a explotar una zona de la cuarta región que ha tenido conflictos justamente con grupos ecológicos, pero que paralelamente ha ido cumpliendo, y así no lo digo yo, sino que lo señaló la Corte Suprema en su minuto, ha ido cumpliendo los trámites administrativos, ambientales que eran necesarios para poder impactar. Y finalmente, por una decisión política, no técnica, no institucional, que a mí es lo más relevante cuando las reglas del juego no se cumplen, yo creo que es preocupante porque al final del día lo que hace es que cuestiona la iniciativa de alguien a querer invertir en este tipo de proyectos que generan impacto positivo, empleo, como lo señalaba el alcalde de Higuera, y que además falta un antecedente, que el 91% de los habitantes de Higuera está a favor, porque el alcalde en un momento hizo un plebiscito incluso para ver la aceptación del proyecto. Entonces yo creo que ahí está quizás lo más peligroso, esta dicotomía entre lo técnico, la institución, las reglas del juego y lo político. Gloria de la Fuente, ¿cómo lo ves tú? Y yo tengo un matiz ahí con lo que señala Rodrigo, porque si bien es una instancia política, concurren ministros en el fondo del gabinete del presidente Boric, y el presidente Boric además había anticipado su mirada respecto a este proyecto, lo cierto es que para tomar la decisión lo que hacen los ministros es tener evidencia sobre la mesa, digamos, sobre del sistema de impacto ambiental y toda la información en el fondo que requiere tomar una decisión de estas características. Es decir, no es solo política, no tiene que ver solamente con una mirada específica del gobierno al respecto, sino que con evidencia. Ahora, sí, dos cosas diría yo a propósito de los temas de las políticas públicas en particular. Este es un proyecto que lleva 10 años en discusión en Chile. Por lo tanto, en términos de la certeza jurídica, en términos de la inversión, yo creo que algo tenemos que hacer, ¿no? Y lo otro que yo creo que deja en evidencia también es que en Chile o sea, ya a estas alturas creo que se hace muy necesaria una conversación, una discusión sobre este evidente trade-off que se genera entre el impacto medioambiental que tienen proyectos, por ejemplo, en industria extractiva y el propio trabajo en la industria extractiva. Siempre existe un impacto. ¿Cuál es ese impacto? ¿Cómo se mitiga ese impacto? ¿Cuáles son las medidas en el fondo que se toman al respecto? ¿Y cuánto de eso en la práctica está la ciudadanía? Y por eso un contrato social en esto es importante, está dispuesta en el fondo del país, está dispuesto a generar en torno a modelos de desarrollo que pueden traer cierto bienestar. Esa conversación creo que es una conversación que en nuestro país todavía no está definida y que creo que es importante, pensando, por ejemplo, a propósito de la transición energética, no en este proyecto, sino que en otro, a propósito de la transición energética, cuánto cobre, por ejemplo, uno necesita para poder hacer esa transición energética. Todos los estudios han dicho que hoy en día no tenemos la producción suficiente en esa materia, entonces creo que esto es una conversación muy importante a nivel país que genera la necesidad de pensar en cómo, en el fondo, generamos un equilibrio adecuado para las comunidades en esto. Y lo otro que diría es que estos 10 años de espera, al final son 10 años de espera por una empresa, por cierto, pero también son 10 años de espera por una comunidad que finalmente está esperando que la autoridad, que la institucionalidad le dé una respuesta respecto a una cosa de estas características. Yo creo que ahí hay una necesidad de repensar la manera en que hacemos políticas públicas en esta materia. Gloria y Rodrigo, les quiero hacerles una pregunta a los dos. Ante este segundo rechazo, incluso el ministro Marcelo Mena, que en su momento era ministro de Medio Ambiente y encabezó el primer rechazo en el gobierno de la presidenta Bachelet, después en conversaciones posteriores
ha dicho que él estima que debiera terminarse esta instancia del Comité de Ministros. Buscar una fórmula, ustedes que deben tener experiencias comparadas, en estas materias, ¿es apropiado terminar en una instancia tan política caminos de proyectos que se evalúan de materia técnica? ¿No es acaso ponerle sobre los hombros a los ministros cosas que no necesariamente tendrían que competirles? ¿No debería ser exactamente técnico y técnico hasta el final? ¿O ustedes creen que está bien un comité? Gloria, me gustaría partir contigo. Sí, pero es que no nos olvidemos que en esta instancia también concurren ministerios sectoriales, es decir, ministros que son especialistas dentro de sus distintas áreas. La mañana me tocó en una radio estar con el ex ministro París de Salud, y exactamente él señalaba esto, ¿no? Que cuando ellos tenían que llegar a esta instancia, que también les tocó en su minuto, ellos evaluaban desde el punto de vista de su cartera cuáles eran los impactos en el fondo que proyectos de estas características tenían. Es decir, no es que estemos hablando de una instancia puramente política, hay un expertise técnico que se pone a disposición. Yo creo más bien que lo que hay que pensar es cómo generamos instancias que puedan allanar la discusión de este tipo de iniciativas, sean que se aprueban o se rechacen, pero en base a lo que a mí me parece primordial, que es tener claro cuál es el modelo de desarrollo que nosotros impulsamos, cuál es para las comunidades principalmente el impacto posible, en el fondo de tener que en el fondo evaluar y soportar en estas materias, cuál es el impacto ambiental que un país como el nuestro puede soportar en esta materia, y en función de eso tener que generar una institucionalidad que sea ad hoc. Pero esto requiere antes una decisión, en el fondo, que tiene que ver con un modelo de desarrollo, un modelo de país. Y yo creo que eso es lo que enfrenta finalmente a distintos gobiernos, a distintas instancias, a un choque permanente que finalmente termina en una discusión o una instancia política. Yo creo que ahí es donde está finalmente la discusión central. Yo creo que Gloria dio ahí quizás en el clavo en algo. Yo creo que el país requiere una mirada quizás más profunda de estos temas. Este proyecto lleva 10 años y por lo tanto las condiciones desde el surgimiento hasta la fecha, sin duda han ido cambiando. Y por lo mismo la forma en que se evalúan, la forma en que se determinan y se sancionan finalmente, pueden tener una mirada más profunda quizás, por lo mismo, porque enfrentamos desafíos ambientales distintos, porque el desarrollo ha cambiado, pero lo que a mí, y en eso yo coincido quizás con el ex ministro Mena y con la actual ministra Rojas, que también tiene una mirada parecida a la que señalabas tú, de que eliminar quizás esta instancia más política, es que finalmente proyectos que respetan un camino institucional, que cumplen las reglas del juego, que hacen todo bien, no va a hablar de Dominga, sino que otro tipo de proyectos, incluso más allá de lo que está solicitado, finalmente quedan cuestionados a la arbitrariedad de un grupo que puede ser ideológica, simpatizante, distinto al proyecto, y finalmente las cosas bien hechas pueden caerse. Y eso genera incertidumbre a proyectos que finalmente pueden ser beneficiosos para el país. Quiero aprovechar el tiempo con ustedes dos para pasar a otro tema que tiene un factor común, que es a veces la diferencia, el matiz entre lo político y lo técnico. Y aquí lo técnico no es medioambiental, sino que es jurídico. Y me refiero a las acusaciones constitucionales y en particular a la que se ve mañana del ministro Jackson. Porque hemos visto constitucionalistas, juristas de derecha, conservadores, lo vimos hoy día en el Mercurio, Hernán Corral, página 3, haciendo no una defensa a Jackson, sino que diciendo que no hay mérito jurídico para acusar al ministro Jackson, o sea, desde lo técnico. Pero todos los problemas que tiene Jackson hoy día, que probablemente está durmiendo inquieto, que el gobierno saber si va a poder sortear esta acusación constitucional, tiene que ver con lineamientos políticos, si le cobran la cuenta de si fue pesado o no fue pesado, simpático, le caen bien, porque disculpen la frivolidad, pero es así. Si es prepotente, que le dicen algunos, que no se lleva bien con nosotros, que no nos saluda contra el hemiciclo, que él votó en 11 acusaciones constitucionales cuando era diputado, entonces es hora de pasarle la cuenta. Entonces, esta dicotomía de lo político y lo jurídico, nuevamente con lo técnico. Rodrigo. El estándar del ministro Jackson, si se aplicara hoy, probablemente saldría Bueno, pero mañana complicado. no se vota si Jackson es simpático o es pesado, o si votó bien o no votó mal como diputado. Mañana se vota una acusación constitucional contra un ministro de Estado, con lo que significa en un gobierno. La primera acusación del gobierno de Boric. Yo leí, fíjate, el libro acusatorio y coincido con Hernán Corral en algunas partes. Creo que tiene algunas deficiencias jurídicas, pero a mí al menos un par de capítulos, el capítulo 2, Gloria debe manejarlo mucho mejor que yo, porque habla justamente sobre la probidad del ministro, sobre todo el conflicto que tuvo con la ex Seremi. Yo tengo mis aprehensiones y creo que da pie para una
profunda análisis y veo ciertas luces de que efectivamente aquí hubo alguna falta a la legislación o a la conducta que debiese tener un ministro. Lo que sí veo son dos cosas. Una es que, independiente de que el ministro Jackson le vaya bien o le vaya mal mañana, queda dañado después de esto, políticamente, incluso con un triunfo. Creo que se está transformando en una especie de piedra en el zapato del actual gobierno. Y lo segundo, viendo los otros libros, que yo creo que son más de gestión, no político, no jurídico, como dijo Corral, sobre todo el 1 y el 4, hablan de una gestión además deficiente del ministro en el manejo del Ministerio de Desarrollo Social, en que no ejecutó el presupuesto, no construyó las oficinas locales para menores y adolescentes. Entonces, efectivamente, por tres aristas creo que tiene complicación el ministro, pero sí hay una virtud. Logró trasladar el eje jurídico-político a un eje más sentimental. Y hoy estamos hablando de la simpatía o la no simpatía del ministro para evaluar la acusación. Yo creo que en eso ha logrado, sobre todo Ana Lía Uriarte, una buena gestión. Gloria. Yo lo veo al revés que Rodrigo. La verdad es que creo que esta instancia previa, que en el fondo lo que implica básicamente es generar un informe favorable o no favorable respecto a la acusación constitucional, después de escuchar los distintos testimonios, generó un informe que es desfavorable a la acusación. Y eso es base al análisis del mérito jurídico, en el fondo, y en el fondo los antecedentes que se pusieron sobre la mesa. Con 3 diputados de la coalición de Jackson. Sí, pero en el fondo lo que tienen que hacer los parlamentarios es un sorteo. Tampoco es que se haya hecho en el fondo el nombramiento de personas que estaban ahí en función de su militancia política ni su adscripción política, sino que más bien en un sorteo llegaron estas personas, se emite un informe en función de escuchar los testimonios. Uno supone que todos los parlamentarios hacen un trabajo serio en función de esto. Entonces, en función de este trabajo, lo que se hace es emitir un informe desfavorable porque ninguna de las cosas que se sostenían en los distintos capítulos de esta acusación parece que se sostenían. Ahora, yo creo que aquí hay una prueba de fuego también que me parece que es importante respecto a lo que va a pasar en la Cámara, porque ha habido también incluso parlamentarios de oposición que han ido señalando que tienen dudas respecto a en el mismo tenor que los juristas, ¿no? Que tienen dudas respecto a la pertinencia, si esto es posible o no es posible, si hay que avanzar o no avanzar, porque en realidad no están totalmente convencidos. Yo creo que mañana, finalmente, cuando esto se vote, también es una prueba bien de fuego, porque no nos olvidemos que quienes presentan la acusación es el Partido Republicano, también para cuánta distancia o no, esa oposición, que no es el Partido Republicano, que es Chile Vamos, en el fondo presenta frente a la ciudadanía también. Mi impresión es que hay en una parte importante de Chile Vamos una lógica mucho más dialogante, que no es esta lógica de pasar cuentas ni mucho menos. Y en ese sentido creo que la institucionalidad le hace bien. Vamos a ver finalmente cuál es el resultado de aquello. Esta tarde escuchaba a Pablo Ortúzar, un columnista que es bien agudo, ¿cierto? Que es bien filudo, ha sido muy crítico con este gobierno, con el octubrismo, como la mencioné. Quizás fue uno de los que patentó esto del octubrismo como término hace tiempo, con Jackson en particular, Jackson diputado y Boric diputado en su momento, pero lo escuché esta tarde diciendo que de alguna manera la derecha, la oposición, decía algo así, se perdería si es que vota a Jackson, si se tira a acusar a Jackson sin los argumentos, porque en este va que no había argumentos para acusarlo, y como sumo sí había dudas, pero no era tan claro y evidente, se perdía la oposición una gran oportunidad de actuar y de demostrar que puede actuar distinto a como le criticó en su momento al Frente Amplio y compañía, y dijo algo así como, si la oposición quiere asaltar el poder de la misma manera que asaltó el poder los que hoy están en el gobierno, meta acusación constitucional, obstruyendo todo, lo que se van a conseguir es cenizas. Me quedé para adentro porque era bien gráfico, es decir, el ojo por ojo lo que logra es no empate cero, es -1 para el país completo. ¿Cómo ven ustedes ese análisis? Gloria, ¿tú ves que aquí hay alguna sed de revancha por cómo se comportó a lo mejor Giorgio Jackson y otros de su grupo cuando eran parlamentarios? No sé si hay sed de revancha. Lo que yo sí veo es que hay una oposición buscando un tono. Lo hemos visto en las últimas semanas, y me parece que ese tono de esa oposición, yo lo he dicho hartas veces, siempre me gusta citar a un politólogo para esto, Gianfranco Pasquino, que dice que la calidad de la democracia depende más de la calidad de la oposición que incluso de quienes están en el gobierno. Y me parece que algo de eso hay, ¿no? La calidad del debate público finalmente depende mucho también de quienes son oposición y cuánto se contribuye a la posibilidad de tener acuerdos, de llegar a ciertos consensos, más que en el fondo al enfrentamiento permanente, que yo creo que no es una buena noticia para el país. No, yo no aplaudo para nada
estrategia de tener que golpear permanentemente a un gobierno, porque me parece que no es la manera en que los países logran entendimientos amplios sobre temas relevantes. Y me parece que ahí en eso está en juego la estrategia y lo que la oposición quiere hacer el día de mañana, diferenciándose además de esa otra oposición que evidentemente existe, que está en una posición mucho más extrema y que en la práctica no es lo que Chile Vamos, creo yo, representa, como quedó muy demostrado por lo demás la discusión del acuerdo constitucional. Rodrigo, ¿tú ves, compartes algo del análisis de Ortúzar en cuanto a que la oposición perdería una oportunidad de actuar distinto a lo que los que hoy son gobiernos fueron? Yo creo que lo ha hecho distinto. O sea, yo creo que han tenido miradas diferentes de cómo ser oposición o no. Se ha prestado para un acuerdo, incluso contra gran parte del electorado tradicional que tiene la oposición. Se habían sentado con la ministra de Interior para lograr un gran acuerdo también en tema contra la violencia, que finalmente fue de alguna forma gatillado y terminado por el tema de los indultos del presidente. Creo que han sido distintos. Y yo mirando objetivamente la acusación, creo que hay razones fundadas para poder presentarla. Uno puede echar de menos quizás procesos previos, que quizás aquí faltaron, como una posible interpelación o una comisión investigadora, pero recordemos que el ministro Jackson, por lo menos el capítulo que yo hago alusión, está cuestionado por presiones indebidas a una Seremi, que fue sacada de su cargo sin ninguna explicación y después se le acusó de que no tuvo la diligencia frente a ciertos abusos que pudo haber observado, pero aquí hubo efectivamente, probablemente, o abuso de poder o negligencia por parte de alguien, y justamente es una de las causales que se establece para poder establecer una pero hay que probar que hubo abuso de poder y no mala evaluación, como dicen en el ministerio. Claro, pero es que acuérdate que primero fue notificada a ella, y lo conocimos así, por una mala evaluación. Y después salieron, cuando respondió a la Seremi, diciendo que aquí hubo presiones indebidas por parte de gente cercana al ministro para aprobar o rechazar ciertos proyectos, y ahí surgió la otra acusación. Entonces, si eso se puede demostrar en la acusación, efectivamente me parece que hay antecedentes para hacer el trabajo por el cual están encomendados los diputados. Los diputados tienen que fiscalizar los actos de gobierno y uno de esos mecanismos es justamente la acusación constitucional. Gloria y Rodrigo, les quiero agradecer como siempre por estar con nosotros analizando desde distintos ángulos la actualidad. Buenas noches, Gloria. Que estés bien. Muy buenas noches, que estén muy bien. Chao, Gloria. Gracias, Buenas noches. Chao, Rodrigo. Que estés muy bien. Gracias. Igual, Matías. Muchas gracias. Pausa.